En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Hay que poner las cosas en su contexto. A mí me preguntan si yo me he reunido con el señor Ábalos y el señor Koldo para tratar de los vuelos de mascarillas, cosa muy distinta a las reuniones que tuve posteriormente, solamente para hablar del tema del préstamo. Entonces, si usted pues, pone unos cortes que le interesan poner, pero claro, como está acusando de un delito, pues para que se pongan en contexto. En contexto. No sé, cuando se tiene tanta chulería, a lo mejor alguno acaba pensando que es que alguien está habituado a dar órdenes hasta en el gobierno, ¿no? Y que a lo mejor alguien era capaz de utilizar cualquier tipo de influencia. No lo sé. No sé si es la actitud mejor para ganar credibilidad, especialmente cuando se les ha pedido a todos los españoles que les soltemos 475 millones del ala, en un momento en el que no nos sobraban. Y luego resulta que da lecciones y dice, pero los he ido devolviendo. Pues mire, a ver si los próximos gobiernos toman nota y ya que esta es la chulería, y considera que devolverlo es poco menos que un alarde de generosidad, en próximas ocasiones no se concede nada. Lo digo porque ante semejante chulería, una chulería que además llama la atención porque iba muy acompañada de contactos con Begoña Gómez, de contactos a través de Aldama que ahora ya reconoce dentro del ministerio, de plantarse en despachos ministeriales como el de Pedro Saura, que bueno, el que se vaya a creer la versión de Pedro Saura, no es que me los encontré a la puerta del despacho, ¿ah sí? ¿Qué tiene el despacho? Ahí, a pie de calle. Ya pasas y ves un kiosco, ves, no sé, un buzón de correos y al lado la mesa de Pedro Saura. Así te los encuentras. Pues no, evidentemente o les citaron, o les dijeron que pasaran, o les permitieron pasar, o les dijeron pasad, o ellos mismos con su chulería se dijeron vamos a pasar. Pero que tenían acceso al ministro, obvio y confirmado. Que tenían acceso a la mujer del presidente, obvio y confirmado. Que tenían acceso a secretarios de Estado, obvio y confirmado. Que tenían acceso al vicepresidente funcionando en funciones de presidente de la SEPI, obvio y confirmado. Pero bueno, vamos a escuchar a Alejo Miranda, que bueno, pues le ha dado algunas de las explicaciones que había que darle por parte del Partido Popular. Escuchen. Señor Hidalgo, parece que hoy no tiene respuestas, pero bien que le salían las palabras cuando usted le pedía a los españoles que le dieran 475 millones para su empresa. Y hoy, ¿cómo guarda silencio ahora que los representantes de los mismos españoles que pagaron su rescate le están, en nombre de los españoles, pidiendo explicaciones? Alejo Miranda, senador del Partido Popular en la Comisión de Investigación. Arturo Criado, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. José Alejandro Vara, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Os ha convencido el humilde Hidalgo? A mí me ha parecido de una, bueno, al margen de una chulería ya mucho más allá de lo aceptable que estamos hablando que está en el Senado y teniendo en cuenta las circunstancias de quién es este señor, está diciéndole a los españoles que le demos las gracias porque nos devuelve un dinero que se le prestó de una manera absolutamente irregular, por decirlo de algún modo, irregular, que además lo recordaba muy bien el senador Miranda. Decía, oye, que se hizo en 2 tramos para caquearse de Bruselas. Ha estado muy bien el senador Miranda, sí, esto hay que reconocerlo, porque es un monólogo en el que... Suele estar bien suele estar senador muy Miranda. bien. Sí. Un monólogo en el que al final, claro, las caras del señor Hidalgo, es decir, del compareciente, lo decía todo, porque es que le señalaba una detrás de otra, y cuando hacía mención particularmente al tema de Begoña, yo creo que era cuando el rictus se le ponía un poquito más tenso. Pero lo que ha hecho este hombre, y a estas alturas que venga en este tono, perdonándonos la vida, es de una indecencia supina. Todo lo que han hecho. Alejo Aldama, Miranda es una muy buena incorporación, se prepara las cosas, se las trabaja, sí, pero además de eso es que es una persona que estuvo muy implicado en el lanzamiento del Hospital Zendal y es que él mismo estuvo a punto de morir por el COVID. Entonces, claro, que se te olvide que cuando estaba la gente muriendo, por ejemplo, tú mismo, que estuvo a punto de morirse, resulta que otros jugueteaban con el dinero y es que tenía un encuentro con la mujer del presidente y oye, a ver si me des ya el dinero. Y como decía Víctor Aldama, dice, se ha enfadado mucho. Pues claro, pidió el rescate en mitad de agosto y claro, a comienzos de septiembre no se lo habían pagado. Y se enfadó mucho el señor Hidalgo. Entonces estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Y de hecho, frase textual de Víctor Aldama, ya ha llamado a Begoña. Ah, por eso tenemos esta chulería, porque dábamos órdenes en todas partes, señor Hidalgo. Pues a algunos como Alejo Miranda, que estuvieron a punto de morir, no se les va a olvidar que mientras el resto de españoles estábamos peleando por una puñetera mascarilla de eso, resulta que algunos estaban jugueteando con 475 millones. Jugueteando, Carlos, y no te olvides, repartiendo dividendos prácticamente minutos antes de solicitar el rescate. Oiga, si están ustedes tan mal, si lo tienen ustedes tan complicado, renuncien a los dividendos, los reinvierten en la compañía y además se pide el rescate. Pero lo primero
es que la propiedad dé ejemplo y no que tengamos que ser todos los españoles los que salgamos a hacer la ayuda a la aerolínea, que evidentemente se le habría dado exactamente igual, pero el problema es que aquí Europa eligió la vía Aldama, luego tenemos todas las relaciones que tiene Hidalgo con Begoña Gómez que no se han explicado, todas las reuniones que ha habido en el Ministerio que no se han explicado, todavía no se han dado ningún tipo de explicación del chalet de vacaciones que disfrutó el señor Ábalos y al que fue en una caravana el propio Hidalgo a verle de la mano del señor Aldama. Villaparra. Bueno, pues a Villaparra, pegadito, pared con pared con un puticlub. Así, para que veamos exactamente para que fuera fácil ya cuál era el criterio de selección. Todo el intercambio. Milady Palace, era muy selecto todo, ¿eh? Milady Palace, un neón ahí verde asqueroso, lleno de moscas, y un cajero, que lo del cajero se me quedó clavado. Lo del cajero lo tienes a fuego. No, es que por amor de Dios, un cajero automático pegado en la puerta para que antes de entrar, en vez de pagar con la tarjeta y que te pillase tu mujer, decía, no, meto aquí la tarjetilla, saco los 500 euros y pago en metálico. Estaba bien pensado lo del cajero, ¿eh? No me digas que no. Está muy bien ejecutado. Para gente que en el momento culmen no piensa mucho, ¿verdad? Estaba bien pensado. Ya si eso piensa antes, ¿vale? Antes de poner las disculpas. Dios bendito, Arturo. No, es todo delirante. Y claro, luego le ves ayer en el Supremo, hoy le ves aquí en el Senado, le ves con esa altanería, esa chulería que dices, bueno, un poquito de humildad. Fíjate tú. Explique usted, porque solo faltaría que no hubieran devuelto el rescate, que ha sido el mayor rescate de los que más rápido se ha dado junto con el de Plus Ultra. Aquí nadie ha dado explicaciones y se van a ir ustedes de rositas. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, pero por lo menos disimule un poco. Nos está escuchando ya Luis María Pardo, le voy a dar entrada en nada. Acusación popular, Justicia Europa estuvo encima de este caso desde el inicio porque iba en la denuncia inicial contra Begoña Gómez, en el caso de Begoña Gómez, por la pata de Europa. Cosa que yo he dicho 1.500 millones de veces que no puedo entender cómo no se le permitió investigar esto al juez Peinado. Ahora resulta que ha acabado teniendo que ser otro juzgado distinto y como caso de Europa. Veremos hasta dónde avanza. Pero es que simplemente con la información que ya tenemos es de una obscenidad todo. Llamadas a la mujer del presidente, reuniones con la mujer del presidente el mismo día. Antes de que entre Luis María Pardo, Ricardo González Mangas, haznos una cronología de cómo se ha tramitado esto y cada uno que juzgue en base a la información. Hechos totalmente confirmados y probados. Vamos por fechas, si te parece. Del 9 al 13 de septiembre, la asamblea de la OMT en San Petersburgo, Organización Mundial de Turismo. Del Turismo, se produce esa asamblea. Allí coinciden por primera vez Begoña Gómez, que estaba ahí como por el IE como Africa, mujer del presidente, porque vamos, tú me dirás. Pero por el IE Africa Center. Claro, como sigo yo por el Club de Aeromodelismo de Alpedrete, claro. Que era el CEO de Globalia, y Víctor de Aldama. En septiembre de 2029, Globalia, matriz de Europa, contacta con Víctor Aldama, le contrata como consultor externo con un sueldo de 10.000 euros. En otoño de 2019, Aldama ya tiene una relación bastante fluida, de confianza total con Koldo García y con el propio ministro de Transportes, José Luis Ábalos. En enero de 2020 se formaliza el patrocinio de Globalia al IE Africa Center de Begoña Gómez a través de la empresa Wakalúa. En marzo de 2020 estalla la pandemia. El 24 de junio se produce la primera reunión secreta en la sede de Globalia con Javier Hidalgo, Víctor de Aldama y Begoña Gómez. Se discuten, pues eso, los problemas de la aerolínea y las posibles vías de apoyo. El 3 de julio, el gobierno aprueba un fondo de rescate de la SEPI de 10 millones de euros. El día 7 de julio hubo una reunión oficial en el Ministerio de Transportes entre Ábalos y Javier Hidalgo para tratar el rescate, que fue una de las que ha reconocido esta semana en el juicio. Y el 16 de julio, y muy importante, hay 3 reuniones cruzadas, además en pleno funeral de Estado por las víctimas del COVID. En una se reúnen Begoña Gómez, Javier Hidalgo y Víctor de Aldama en la sede de Globalia. Se reúne luego Hidalgo con Aldama y con Ábalos, y luego Ábalos con la vicepresidenta económica Nadia Calviño y Pedro Sánchez. Vamos, que Ábalos, perfectamente aleccionado, y después de haber hablado todos los detalles entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo, Ábalos se fue a llevar los recados. Efectivamente. ¿Y ahí qué había que hacer? Tranquilizar a los acreedores y a los accionistas de Europa. El 7 de agosto de 2020, Ábalos envía a Koldo un borrador de un comunicado de la SEPI avanzando el rescate. Koldo se lo pasa a Aldama y este a Javier Hidalgo. Y el día siguiente se filtra la noticia a los medios.
Y con esa noticia, pues todos los acreedores dejan de presionar y se tranquilizan. Entre agosto y septiembre de 2020, la UCO detecta una actividad frenética de mensajes entre Víctor de Aldama y Koldo García. Uno de ellos dice: Aldama a Koldo, Hidalgo está jodido, muy jodido con este tema, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña. Hay que recordar estas fechas, lo que está explicando Ricardo. Vamos a ver, que a mitad de agosto lo solicitan por primera vez y allá por el 3, 6, 7 de septiembre estaban ya nerviosos porque no habían recibido el dinero. Pero por amor de Dios... Alguien les prometió que la cosa estaba encarrilada. Pero que era como el Nesquik. En medio del verano, pero que era instantáneo como el Nesquik aquello. Porque vamos, o sea, es que se pusieron nerviosos en 3 semanas. En 3 semanas. O sea, ¿cómo debió ser la promesa de no os preocupéis que lo vais a tener? Ya rápidamente, el 3 de septiembre se produce la llamada famosa de Hidalgo a Begoña Gómez para desbloquear el rescate. Ahí el rescate pasa de 400 a 475 millones de euros. El milagro de los panes y los rescates. El día 8 de septiembre, Pedro Sánchez le manda este mensaje a José Luis Ábalos. Creo que merece la pena que le demos una vuelta al tema de Europa. Ábalos le contesta: las inquietudes son ciertas. El 9 de septiembre allí llega el documento oficial de la SEPI confirmando el rescate, y ese mismo día Aldama le dice a la subsecretaria: corazón, nos dan la financiación. Es que pasaron, 5 días solo entre el mensaje de Sánchez y que ya nos han solucionado el tema en 5 días. Sí, porque además ese corazón nos da la financiación iba acompañado y ya tenemos la carta del gobierno. Efectivamente, ya tenemos la carta. Y dices, perdón, sí. ¿Y ese documento de dónde ha salido? Porque una carta del gobierno sin pasar por el Consejo de Ministros, ¿qué es? ¿Qué es eso? Claro, y el día 28 de octubre de 2020, Pepe Hidalgo y su hijo Javier se reunieron con Ábalos y con Koldo en el Ministerio el día que la SEPI rescató a Air Europa. Luis María Pardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, lo que hemos descrito son exclusivamente hechos, todos confirmados o confirmados vía periodística y admitidos, cuidado, por la propia empresa que admitió los encuentros con Begoña Gómez, o investigados por la UCO. Hombre, yo creo que sale la conclusión más que obvia de que ahí no había manos. Vamos, es que estaba manoseado, pero hasta el tuétano, vamos. Bueno, es que está fuera de todo debate. Además, quiero incidir que el señor Hidalgo, cuando vino a la Audiencia Nacional, fui yo el único letrado que le preguntó directamente por las reuniones con Begoña Gómez. Intenté hacerle la pregunta para que no fuera declarada impertinente, y él, en sede judicial y luego en el Senado, vino a reconocer que mis preguntas, según él, fueron torticeras, porque intentaba de alguna manera que reconociera esas reuniones que a posteriori, por parte del señor Víctor de Aldama, Luis María, ¿cuáles fueron las preguntas? de julio, la pregunta fue muy sencilla. ¿Se reunió usted, tuvo reuniones usted en la sede de Globalia de Madrid? Sí, ¿con quién la tuvo? No me acuerdo. Vale, ¿Estaba Víctor Gonzalo de Armadas? Claro, sí. Si me lo hace, Luis María, si me haces a mí la pregunta, ¿te reuniste tú en Globalia con Begoña Gómez? Respuesta: no. Vamos, me parece bastante, no sé dónde está la impertinencia. Respuesta: no. Si es no, no. El problema era, el problema es que sea así, claro. El instructor no nos permitía, por decirlo así, el asunto de Begoña, que en ese momento, cabe recordar que era el juez Peinado el que casi lo iba a investigar, ¿no? Bueno, más allá de eso, yo creo que ya no es el rescate de los 475, porque no hay que olvidarse de los 140 millones que le dan a Europa antes, o sea, que estamos hablando de más de 600 millones. Pero aquí, como lo hemos dicho varias veces, la pieza fundamental es la compra de IAG a Europa, y como eso no se fragua, Europa se queda en una situación en la cual llega agosto y lo que hacen es que el contrato de Víctor de Aldama, que es para ir a Europa, para intentar, como reconoce el propio Hidalgo, relacionarse con las instituciones, voy a dejarlo ahí. Esa nota de prensa, por mucho que quieran decir que nunca existió, fue para influenciar en la opinión pública, Carlos. Es decir, para que todos se sintieran influenciados de que había que rescatar a la compañía. Esto que está contando... Y eso fue lo que pasó. Claro, es que eso fue la verdad. Entonces, me lo pueden vestir como quiera, porque aparte, termino, Carlos, el que hoy es presidente de Correos, prepárense, que es Saura, era secretario de Estado de Transportes de José Luis Ábalos Meco. Y en sede judicial, delante mía el otro día, le dio tantas vueltas al asunto que al final acabó contradiciéndose, porque lo que vino a reconocer, y está fuera de todo debate, es que hubo un comunicado, que fuera oficial, que no fuera oficial, que fuera semioficial, que estuviera publicado o que no estuviera publicado, se dio a los medios de comunicación. Y a partir de ese momento
se puso el pistoletazo para el rescate de Europa. Es que lo que está cierto y verdad. Claro, lo que está contando Luis María es muy importante para entender el por qué está totalmente fuera del hogar la chulería de Javier Hidalgo cuando alardea de que lo está devolviendo. Vamos a ver, el plan en aquel momento de los Hidalgo no era quedarse la empresa, era venderla. En medio de todo eso, y en medio de que la empresa la estaban intentando vender porque no estaba en su mejor situación, ellos empiezan a tener conversaciones con IAG, es decir, con British Airways. Y British Airways efectivamente parece que está interesado. Y en medio de eso, ¡pof!, la pandemia, ¡pof!, el COVID. Y se empiezan a ver las costuras, y se empiezan a ver las vergüenzas. Por eso se puso así de nervioso. Porque necesitaba, para poder mantener la operación, necesitaba una firma de un aval público diciendo el dinero que falte lo ponemos nosotros. Por eso necesitaba ese dinero. Por eso era tan urgente para él. Por eso, desde mi punto de vista, se entró en tráfico de influencias. Esta es la historia. Esta es la historia. Y ahora nos alardea y dice, lo he devuelto. Pues no espere que le demos las gracias, o sea, hasta ahí podríamos llegar, encima de que se lo hemos prestado. Bueno, Carlos, que la haya devuelto no, yo elevo la mayor. IAG pagó 50 millones creo que fueron de libras, para no comprar en Europa. Para romper los acuerdos. Sí. Claro, entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se hicieron todos estos movimientos? Aquí lo mollar de todo esto es ¿por qué el gobierno intervino? Es decir, Javier Hidalgo en su declaración hay un punto fundamental que es cuando se dirige no solamente a las influencias del Ministerio de Transportes, sino que nombra explícitamente la ministra de Economía o el Ministerio de Economía, y creo que también dijo el Ministerio de Hacienda. Sí, Carlos. sí. El de Nadia Calviño y el de María Jesús Montero. Claro, él tiene dudas porque dice, bueno, yo de Ábalos me podré fiar o no, pero de estas dos no me fío. Ya. Y lo lanza, a mi modo de ver, en mi opinión, lo lanza como diciendo, ojo a lo que decís, ojo a lo que hacéis. Luis María, ¿crees que puede avanzar y con paso firme esa apertura de causa por parte de otro juzgado que ha cogido el caso del rescate de Air Europa? ¿Qué quieres que te diga la verdad? Sí. No. ¿Por qué? Pues porque el rescate de Europa es algo que se ha convertido, me parece, en algo tabú, en el cual la audiencia provincial, por parte del juez Peinado, lo ha cerrado, a mi modo de ver, hay indicios más que evidentes, precisamente por esas reuniones. La Audiencia Nacional no ha querido investigarlo y en el Tribunal Supremo pues se ha quedado no en el rescate, sino en la influencia posible que pudiera haber habido por el rescate, y no en sí para analizar el rescate. Vale, o sea que a lo mejor tenemos que interpretar en parte, por lo menos, la chulería de Javier Hidalgo en que sabe que cuenta con las cartas marcadas, ¿no? O que sabe muchas cosas. Ya. Luis María, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Igualmente a todos nosotros. Bueno, danos un consejo sobre clínicas. ¿Crees que esto es bueno para las rodillas, cuando hay que hacer genuflexión, pedir rescates, etcétera? Cuéntanoslo, Ricardo. Muy buenos para los dolores articulares, artrosis, desgaste de rodilla, cadera, hombro. Clínicas CRES te hacen un tratamiento de última generación con tus propias células sin pasar por el quirófano y con médicos expertos. Tienes Clínicas CRES en Madrid, en Valencia, en Zaragoza y en Mallorca. No te resignes a vivir con dolor y pide cita ya en el 91 445 0004, 91 445 0004 o en clínicascres.com. Clínicas CRES, medicina de precisión a servicio de tu salud. Nos vamos a publicidad y volvemos con el pucherazo de Sánchez. Hay gente que dice, ¿sería capaz de dar un pucherazo? Si ya lo ha dado en su partido. Si lo que queremos darle voz a los militantes queremos esconder nuestra voluntad aquí, es que confiamos poco en la libertad de este partido. Gracias. Gracias, Susana. Compañeros y compañeras, creo que en cualquier organización democrática el voto es libre cuando es secreto y hay plenas garantías para ejercerlo. Y por tanto, lo que pido es que se vote en urna, que es precisamente lo que han dicho los compañeros que me han precedido en el turno de la palabra. Muchísimas gracias. Octubre del 16, reunión del Comité Federal. Pedro Sánchez intenta ya montar sus gobiernos, estos que les gustan, con proetarras, con separatistas, con golpistas. Pero claro, como veía que no ganaba, dijo, hombre, una ayudica. ¿Y en qué consistía la ayudilla? Pues la ayudilla consistía en que había mandado a un fulano, el fulano se fue, se metió, cogió la urna, la metió en un cuarto y de pronto salió corriendo con la urna llena de papeletas. Y dices, con dos narices, claro, con un pequeño problema. No se dio cuenta de que alguien estaba grabando.
y ese alguien grabando pilla al señor que se mete, coge la urna, se la lleva, pega un pucherazo de tomo y lomo, ríanse ustedes del cocido de puchero, pega el pucherazo padre, sale con la urna, la deja caer y luego dice, pero el voto secreto, el de todos vosotros, que me voy a carcajear en secreto y en público. Y Susana Díaz saliendo a decir, no, que me roban, que me roban. Bueno, pues esto es lo que pasó y ahora ya teníamos la versión, se la hemos contado más veces, pero es que ahora la acredita un vídeo directamente. Bueno, vamos con el Cal Plus, no sé quién se lo va a tomar. Sí, pues creo que todos. Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos en vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla del estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Naya Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital. Buenas noches, Carlos. Hoy es San Jorge. Felicidades a los 51 Jorges, socios del Club de Libertad Digital, y a la socia a la que vamos a dedicar el programa, que también hace honor al santo. Georgina Ambrog Martínez, Jorja para los amigos, nacida en Barcelona, pero actualmente residente en Erla, Zaragoza. Cumple hoy 80 años y eso merece una celebración. Jorja, muchísimas felicidades. Le agradecemos este año que lleva en el Club de Socios de Libertad Digital. Le mandamos un abrazo y la dedicatoria del programa de hoy es para usted. Y si algún Jorge más quisiera entrar en la familia del club, puede llamarnos al 91-409-4002 o escribirnos a club@libertaddigital.com. Pues nada, Jorge, feliz cumpleaños, todo un placer. Por cierto, 80 años, cumpleaños número 80, y lleva un año en el club. Es decir, que lo mejor que está haciendo en este tramo. Está usted lanzada, sí señor. Ahí estamos, acompañándonos desde hace un año. Bueno, digo yo que acompañándonos antes, pero ha decidido no solamente acompañarnos, sino ayudarnos. Así que todo un placer, Jorge, de verdad. Un abrazo enorme y un abrazo a toda su familia. Bueno, vamos, si os parece, vamos primero a contar qué vamos a hacer mañana, ¿no? Vamos que viajamos. Mañana, 24 de abril, viernes, nos vamos a hacer el programa a Málaga. Invitamos a los oyentes de la Noche de Cuesta a presenciar en directo el programa desde el auditorio del Museo Ruso, edificio de Tabacalera, Avenida de Sor Teresa Prat, número 15, en Málaga. Recuerde, mañana, 24 de abril, desde las 8 de la tarde, en el auditorio del Museo Ruso. Entrada libre hasta completar aforo. Recuerden que las plazas son muy limitadas y colaboran en este programa Sigfrido Fruit y Mundo Natural. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. Vamos a explicar qué es lo que ocurrió allá. Luego vamos a hablar con Soraya Rodríguez, una de las personas que en el fondo lo sufrió, porque aquello fue un intento de robo como la copa de un pino. En aquella ocasión Pedro Sánchez perdió porque lo acabaron quitando, se fue él, pero vamos, después de que obviamente quedase más que claro que es lo que estaba haciendo, que su intención era pactar con proetarras, con separatistas, y en aquel momento el Partido Socialista pues consiguió poco menos que echarlo a la cuneta y que saliera. El pequeño problema es que luego con Peugeot no, sino con un Mercedes GLC bien lujoso, volvió. Él sabrá cómo, que yo estoy convencido de que hay falta una página de la historia del PSOE por escribir, porque a mí esta historia, yo no tengo apoyos, yo cojo un coche, sí, ya, claro. Así funcionan los partidos, seguro. Pero bueno, la cuestión es que volvió a alzarse con el poder en la Secretaría General del Partido Socialista. Pero vamos, si te parece, Ana Rumi, bienvenida. Buenas noches. Vamos con la cronología o vamos con el relato de aquel día, que Dios bendito, qué día. Día histórico, ese 1 de octubre de 2016. Sobre todo para la urna. No había estado más manoseada en la vida. Y ese intento, de pucherazo. Bueno, ya lo habías contado, después de esa división por los pactos y por facilitar el gobierno de Rajoy o no, y después también de esa dimisión en bloque de 17 miembros de la Ejecutiva Federal, pues se convoca este Comité Federal y ya te tengo que decir que empezó un poco mal porque empezó horas más tarde y además con Sánchez queriendo aplazarlo y poniéndolo en otra fecha para el lunes siguiente en concreto. Bueno, el momento más tenso fue cuando se habló de cómo tenía que ser la votación para convocar un Congreso Express y tenía que ser a mano alzada llamando uno por uno o con esa urna en secreto. Claro, y luego vemos detrás. A mano alzada el pucherazo hubiese quedado peor. Pues porque hacerte pasar por otro ahí delante del otro era más complicado. Pues entre insultos y gritos, ya sabes que Dev Yezdiz, como decías antes, había recopilado ese vídeo y fíjate cómo estaba la cosa en este momento. Ruego a los compañeros y compañeras que tengan, discúlpame Rodolfo un segundo, ruego a los compañeros y compañeras que tengan la capacidad de quitarme el micrófono, que no me lo quiten, porque os guste más o guste menos a algunos, soy la presidenta del Comité Federal y Rodolfo, no tienes la palabra. Pues este era Rodolfo Ares, que era la mano derecha de Patxi López.
y sanchista, y por otro lado estaba Verónica Pérez, que es era la presidenta del Comité Federal. En el vídeo se les ve forcejear por el micro. Sí, y varias veces, ¿eh? Sí, que es mío, esta solo que es no, una. que mío. Sí, pues... Compañero, compañero. Sí. Y pegándose. Diálogo, decían. Uno queriendo boicotear al otro. Bueno, esto provocó que 100 miembros del comité quisiesen hablar, luego Pepe Blanco diciendo que esto iba a llegar a los tribunales y también Alan Ban desesperado. Que se han transgredido en la última semana en múltiples ocasiones las normas establecidas en los estatutos, hasta el punto de que una lectura respetuosa y literal de los mismos nos lleva a la conclusión de que en este momento no existe una Comisión Ejecutiva Federal y que, por tanto, el secretario general del partido ya no puede actuar como tal secretario general del partido porque no existe. Javier Lambán. Y a todo esto, pues Verónica Pérez volvía a intentar esa votación y otra vez Rodolfo Ares volvía a lo suyo. Por favor, Rodolfo, ya está. La mayoría de la mesa vamos a respaldar que se vote secreto, se empezará a votar en las urnas que están habilitadas al efecto. Le faltó decir menos una, que ya nos la hemos quedado. Aquí llegaba el tema de las urnas. Bueno, como decías, se ve perfectamente en el vídeo como dos trabajadores cogen esa urna de metacrilato, la meten... Pero es que además se van literalmente a la francesa, o sea, van mirando así como una bombita de humo, van mirando así para atrás, no me ven, quizás sí, mira uno que mira, venga, vámonos. Dice, pero qué cutre. O sea, parece que están robando botes de mayonesa en un Carrefour. Dice, pero por Dios. La meten ahí en un cuarto trasero y otro trabajador pues coge esas papeletas que iba a introducir en la urna. Bueno, que no sabes quién es la primera persona que fue a esa fila para votar. A ver. Pedro Sánchez. ¿Cuántas metió? ¿Cuántas papeletas? ¿1.200 cuántas? Pues fue el primero, tampoco votó mucha gente, porque, entre otras, aquí es cuando aparece Susana Díaz al borde de las lágrimas. Basta ya y vamos a hacer un comité de verdad, desde la legalidad, pensando en el PSOE. Por favor, pensemos. Y Pedro estaba pensando en el PSOE, en quedárselo. Mío, mi PSOE. Me lo llevo puesto. Desoía las quejas de Susana Díaz, también las de Pep Borrell, que decía que había que votar, pero de forma visible. Soraya Rodríguez, como contabas, se iba entre lágrimas. Y entre estas, Paco Reyes, que era el secretario general del PSOE en Jaén, hacía una suerte de moción de censura para firmar contra Pedro Sánchez. Bueno, después se votó a mano alzada y el resultado ya lo sabemos. El resultado de la votación ha sido adverso a la propuesta que ha hecho la Comisión Ejecutiva Federal y, en consecuencia, como avisé y advertí ayer, si no prosperaba mi petición, mi propuesta, la propuesta de la Comisión Ejecutiva Federal, pues lógicamente yo no podía administrar una decisión que no compartía. Como dije ayer y subrayo hoy, mis padres me enseñaron que lo más importante es sostener la palabra. Ahí está. Y la urna. Le falta decir. Y la urna. La palabra con la boca, pero con las manos la urna. Soraya Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Soraya, que nos enfrentamos de vez en cuando, así en tertulias, pero siempre desde el más absoluto respeto y desde la bendita divergencia de opiniones y diferencia de opiniones dentro del respeto a las leyes y a la Constitución. Lo cual nos permite mantener la relación que mantenemos, Soraya, que es toda una bendición para poder hablar de este tipo de cosas. ¿Qué pasó allá? Porque es que de verdad que es escucharlo. Yo te adelanto, Soraya, que a mí hay una cosa que me llama mucho la atención en el vídeo, que son dos actitudes, dos mímicas. Una, la de César Luena, que Dios bendito parecía Spiderman, no paraba quieto. Tú dices, solamente con verla dices, algo ocurría. Una imperatividad, una agresividad, y luego ver, y lo digo abiertamente, lo digo con el calificativo que me sale, la cara dura de Pedro Sánchez. Porque tú le veías, le daba lo mismo lo que estaba pasando. No se le arqueaba una ceja. Dices, Dios bendito el entrenamiento que tiene algunos, Soraya. Sí, la verdad es que, mira, ese comité federal podía haber durado 1 hora, porque ya estaba convocado, pero 3 días antes había dimitido la mitad más 1 de los miembros de la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez, y los estatutos dicen claramente que la Ejecutiva dimite cuando dimite su secretario general o le dimiten la mitad más 1. Pues es normal, ¿no? Por lo tanto, ese comité tenía un solo cometido, por decirlo de una manera, nombrar una gestora, puesto que, como dice Lambán y se le escucha, ya no había ejecutiva ni secretario general que pudiera actuar en nombre de tal, nombrar una gestora para que convocara un congreso extraordinario. Eso había pasado justo hacía 1 mes en Castilla y León, Carlos. Había dimitido Julio Villarrubia porque le había dimitido la mitad más 1 de sus miembros, y de forma escrupulosa y en cumplimiento de los estatutos
él salió, convocó a la prensa y dimitió. Lo sorprendente es que Pedro no lo hizo, quería quedarse. Primero, ya incumplió los estatutos. Y segundo, lo más importante, cuando entró en ese comité él sabía que no tenía mayoría. Él sabía que no tenía mayoría, que perdía. Y por eso sus estrategias fueron dos. El comité duró 11 horas y media, 11 horas y media. Primero, intentar no votar porque perdía si se votaba. O sea, lo primero que intentó, ni voto secreto ni historias, era que no se votara. Lo primero que intentó fue no votar, fue decir que se aplazaba el comité, que el comité no tenía en el orden del día votar eso, claro, no, porque el comité estaba convocado 2 meses antes, ¿sabes? Y la dimisión de la mayoría de su ejecutiva se había producido 3 días antes. Pero el comité estaba legalmente constituido y ante una situación extraordinaria como era esa, pues tenía que convocar un congreso. Es que no. Entonces él primero intentó decir que seguía siendo secretario general, que convocaría él el congreso, que se posponía el comité federal para el lunes. Es decir, se hizo de todo para no votar, porque él sabía que no tenía mayoría. Y cuando ya vio que eso no era posible, que la mayoría de los miembros del Comité Federal no nos íbamos a ir de allí sin votar a una gestora y que convocara el próximo Congreso, fue cuando empezó la maniobra de el voto secreto, que decía él, claro, que todo el mundo sabemos que el voto secreto es voto, lo que es secreto es el voto, no la urna. No sé si nos entendemos, claro. Secreto, Soraya, secreto es una cosa, clandestino es otra. Es que había una urna clandestina. El voto secreto, lo que es secreto es el voto, pero nunca la urna, porque además debía hacerse por llamamiento público. Se tienen que nombrar interventores de mesa, se saca el censo del Comité Federal y se va haciendo un llamamiento público que dice: Soraya Rodríguez Ramos, voy, me tachan del miembro del Comité Federal y meto el voto. Para una cosa muy importante, Carlos, que una vez que se cierra la urna, los mismos votos emitidos coincidan con los que han sido llamados públicamente al voto. Pues no. Ahí César Luena, que debía estar, claro, muy nervioso porque es que sabía lo que tenía que hacer, sacaron la urna, trabajaron. La sorpresa nuestra es cuando la metieron detrás de ese panel donde pone PSOE, que queda en un pasillito estrecho con la pared, y allí solo cabía... Claro, pero Soraya, es que antes de que la pusieran ahí en esa zona absolutamente clandestina, venían del infierno. Es que se les ve sacarlo de un cuartucho. Es decir, que la traían ya la urna preparada. Claro, si la urna... No, luego votamos en esa urna, ¿eh? La urna estaba bien. Sí, el problema es que ya tenía la mitad del espacio lleno, claro. Colocaron la urna... Soraya, ahí se nos ha cortado. A ver si conseguimos restablecer la llamada, que estaba muy interesante. Además, le quería luego preguntar por la actitud suya, porque claro, no me extraña. O sea, se dan cuenta de que les están mangando literalmente el partido. Una empieza a llorar, Soraya Rodríguez sale de allí llorando también. Es surrealista. Creo que nos está escuchando ya. Soraya, que se había cortado. Sí. No sé dónde me había quedado. En el pasillo oscuro y tenebroso donde operaba Sánchez. En ese pasillo oscuro, o sea, en ese pasillo estrechito, solo cabía tu voto y vamos, solo cabías tú y el voto. No había interventores, no había nada que se pudiera controlar. Vamos, que lo tenían perfectamente pensado. Bueno, de hecho, votaron 13 nada más, yo creo, entre ellos Pedro el primero. Todos los que votaron después, durante estos últimos 10 años, han tenido puestos de relevancia, tanto orgánica como pública. O sea, que correr para votar en una urna legal. Soraya, danos algún nombre, anda. Bueno, sí, pues mira, votó César Luena. Claro, eurodiputado. Votó Adriana Lastra. Hombre, delegada del Gobierno en Asturias. Votó, por favor, como no me sale el nombre, el que está ahora declarando como gerente del partido. Mariano Moreno. Como presidente de NUSA, 245.000 euros. Está bien, hombre. Sí. Oye, pues no les ha ido mal, En todo caso, todo el mundo, la mayoría de la gente dijo: sacar la urna, esto es un pucherazo, esto no se puede votar. Y solo en ese momento, es decir, es cuando ya... la gente dejó de meterse a votar y ya se paró. Y por cierto, sí que quiero decir una cosa: sí votamos, y votamos en voto secreto. Sacamos la urna, hubo un receso, se votó con interventores y consensos. Y con voto secreto, bien hecha la votación, Pedro perdió.
A Pedro no le echamos a ningún sitio. Pedro perdió una votación democrática. Totalmente. ¿Ves? La próxima vez que os lo haga, yo creo que va a coger la urna con los 13 votos, es decir, los 12 apóstoles más él, que se debe considerar Dios. Claro, y se acabó. Dice, cuento con esto que ya está. 13 ya son suficientes. Bueno, Dios. La verdad que yo siempre digo que Pedro entró en ese comité sabiendo que le tenía perdido. Intentó primero no votar y segundo, cuando se votó, dijo, pues reviento el comité. Un comité que fue efectivamente vergonzoso, retransmitido prácticamente en directo, para que al final toda la organización nos avergonzáramos de un comité en el que realmente solo tenía que avergonzarse él, que escondió una urna detrás de la cortina. Y hoy, con imágenes, pues hemos visto que los que lo hemos criticado y denunciado durante mucho tiempo no nos estábamos inventando nada. Un día te preguntaré, Soraya, exactamente cómo consiguió volver. Si no tienes pruebas, sin pruebas, pero por lo menos con hipótesis y con opinión, ¿cómo consiguió volver? Él consiguió volver, lo hablaremos más tranquilamente de eso, pero también es cierto, Carlos, que bueno, él hizo, en fin, bueno, su gente era Ábalos, el bancal de Rosas, bancal de Rosas, eso de microcréditos era Cerdán, el que lo llevaba. Nunca dio las cuentas a la gestora. También hay que reconocer que nosotros, pues también cometeríamos errores. En todo caso, no supimos explicar a la ciudadanía que la diferencia era una diferencia de fondo ideológica. El que abstenernos con Mariano Rajoy no era por dejar gobernar a la derecha, era porque cuando un partido no puede gobernar, porque está muy lejos de poder hacerlo, cual era nuestro caso con 90 diputados, tiene que favorecer que gobierne el que puede. Yo de eso no me arrepiento. Soraya, sobre todo, que además yo creo que es tu enorme diferencia con esta gente. Algunos decidisteis que no se podía pactar con Bildu, que no se podía pactar con Esquerra, que no se podía pactar con ningún separatista. Esa es la enorme diferencia. A partir de ahí, Soraya, ya sabes que luego nos seguiremos viendo y nos daremos ahí de tortas mediáticas en los platos dentro del respeto normal por el pluralismo. Esa es la democracia, la diversidad ideológica. Totalmente. La democracia no se define por los que piensan solo de una manera, sino que permite que los que piensan de manera diferente puedan discutir, puedan hablar, puedan confrontar y colaborar, que eso es lo que hemos perdido. La enorme diferencia, Soraya, está entre los que creemos que las reglas constitucionales y legales son sagradas y los que consideran que puedes coger una urna y llevártela a un cuartucho oscuro. Sí, si empiezas incumpliendo los estatutos de tu partido, acabas incumpliendo la Constitución española. Soraya, un abrazo fuerte. Hasta luego. Pues el relato más de cerca imposible. No, más de cerca imposible, y te demuestra lo que es Sánchez en estado puro y sobre todo cómo entiende él la democracia. A mí me llama mucho la atención, dice, el voto solo es libre cuando es secreto. Claro, tan secreto que eso conlleva el que esté detrás de una pared, en medio de una cortina, en un pasillo estrecho, sin interventores, sin nadie que garantice que cada uno mete su papeleta. Hombre, pues esto te demuestra lo que piensa Sánchez de la democracia y cómo cree él que se tienen que llevar a cabo votaciones, procesos electorales o la forma de entender el gobierno. Pero es que, oyendo a Soraya, yo la verdad es que todavía resulta inaudito que haya un partido sabiendo cómo tiene a su jefe de filas, es decir, su secretario general, que lo tiene, cómo es este personaje, cómo es este tipo. O sea, es un auténtico, en esto, estafador. Ha estafado fundamentalmente a los suyos, en primer lugar, luego ya ha estafado a toda España porque no ha hecho más que mentir. La referencia a lo de los padres en el discurso en ese momento, dice, también vaya ofensa poner a los padres por testigos o porque, oye, me lo han enseñado en casa mis padres y está cogiendo una urna, llevándosela, llenándola de... Y que dice, bueno, es que la ciudadanía, decía Soraya, la ciudadanía, no supimos explicarle a la ciudadanía, no, es que la militancia es la militancia y no tiene nada que ver con la ciudadanía. La militancia es radical, era radical a muerte. Absolutamente extrema. De hecho, Soraya... Lo tenían a huevo. Soraya Rodríguez, la persona que acaba de hablar, se tuvo que acabar marchando del partido y de hecho ya no milita en el Partido Socialista, rompió el carnet, de hecho tuvo un paso, no sé si llegó a afiliarse o por lo menos colaboró con Ciudadanos y se marchó por lo que vio. Una actitud digna, hay que reconocerlo. Ahora, pero ahí siguen, el resto de algunos personas... de los retratados ahí en esa sesión, ahí siguen. Ahí siguen. Y no se han ido y no han sido capaces de reivindicar un mínimo de dignidad ética. No. Dicen, no, ahí están chupando del con boteo. Sus carguitos, alabando al becerro. Está de senadora. Está de senadora Susana Díaz. Mucho llorar y mucha...
Menuda Totalmente. panda. Quedan retratados todos. Quedan todos retratados, pero es que esto era el preludio de lo que venía después, porque luego no nos olvidemos todo lo que está saliendo ahora con Koldo, con las urnas en Navarra, incorpora ahí unos votitos de estos que no han venido. Es que esto ya era el banco de pruebas de lo que venía después. Esto era en octubre del 16, pero Pedro Sánchez llega por primera vez a la Secretaría General del Partido Socialista en 2014. ¿De cuándo es el primer escándalo de esta trama, que es Minamuga en Navarra? De 2014. Claro. O sea, que no nos toquen las narices, que es que venían con los bolsillos muy vacíos y la moral todavía más. Mucha hambre Dios atrasada, bendito. que diría la canción. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero Ignacio Escudero, haznos una recomendación sobre Prana para defendernos de Hacienda. ¿Sabías que muy pronto será obligatoria la facturación digital? Desde Es Radio queremos que tu negocio cumpla con la normativa Verifactu. Por eso te recomendamos Prana, el software de gestión más sencillo e intuitivo del mercado. Prana optimiza todos los procesos con una única aplicación y desde solo 19 euros al mes. Pruébalo gratis 30 días y disfruta de un 10% de descuento adicional en todos los planes por ser oyente de Es Radio. Visita pranalibertad.com e introduce el código LD10. Cada vez que se pone un nombre encima de la mesa, que puede ser relacionado con análisis relevante conmigo, automáticamente están todos los objetivos puestos sobre él. Y yo voy a ser muy prudente, y además tengo el derecho a ser muy prudente. No sé si se ha escuchado. Vale, se ha escuchado entero, ¿verdad, Isaac? Vale, perfecto. Pues era José Luis Rodríguez Zapatero, dando sus explicaciones, que por lo visto no es que él aparezca recibiendo dinero de todas partes, no, es que somos los demás que le hemos puesto el objetivo. Somos todos muy malos, porque claro, se nos ha ocurrido que en una democracia a lo mejor la prensa tiene que mirar a ver qué hace con el dinero el poder político. Qué cosa más rara, ¿verdad? Claro, en los países que él frecuenta y en el entorno cultural que se ha acostumbrado, esto no ocurre. Claro, porque son dictaduras asesinas. Entonces allí, oye, que un periodista habla, se le mata. Muy sencillo. ¿Que informa y saca una información? Oye, pues a lo mejor se secuestra, como se hizo, por ejemplo, en Venezuela, oye, pues al yerno de un político, para que le quede claro lo que le ocurrió, por ejemplo, a Edmundo González Urrutia. Se le secuestra, se le lleva a una prisión sin ningún tipo de derecho y luego te aparece un señor como José Luis Rodríguez Zapatero y dice, no, pero no pasa nada. Hay plenas garantías en Venezuela. Es cuestión de que hable la oposición con el gobierno. Ya, claro. A ver si acaban todos en el helicoide o todos en la tumba. La tumba, por cierto, puede ser las dos versiones. La tumba, la que están ustedes pensando, o la tumba, que es el nombre de otra prisión, donde, vamos, no hay ni lo más cercano a cualquier tipo de garantía judicial. Bueno, vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar con Teresa Gómez, simplemente una anotación, bueno, y quiero que Vara nos comente, porque es verdad, es que no hubo un pucherazo, es que hubo dos. Los dos de Pedro Sánchez. Es que es surrealista. En las siguientes primarias hubo pucherazo, el del Biombo, con César Ruena, que salió corriendo con una urna. Que ya estaba en el primero, de los del que agitaba tanto las manos, que además estaba como a punto de volverse loco. Estaba porque perdía el poder. Enloquecido. Así está premiado con un cargo de eurodiputado. A ver si me voy a quedar sin el cargo. En el segundo estaba también Chivite y Adriana, por supuesto. Aunque Adriana ha terminado tarifando, aunque tenga cargo, pero terminó tarifando porque ahí sí, era un poco el rebote, ¿no? Pero de aquella manera, ¿no? Sí. Bueno, tuvo su pequeño enfrentamiento. Aquí se rebotan con cargo. Hombre, si se rebota bien, te advierto. Fíjate que yo creo, y esto es hipótesis, pero claro, hizo tantos favores por Pedro Sánchez que de pronto ver que mandaba más Paco Salazar que ella, eso molestó. Sí. Entonces tuvieron un enfrentamientillo, pero cuando sabes tanto como Adriana Lastra, a lo mejor nadie se atreve a quitarte. Entonces, delegada del gobierno en Asturias. Y por cierto, efectivamente, bien, por lo menos. Efectivamente, Soraya Rodríguez no solamente es que pegara carpetazo y se marchara, la invitada que hemos tenido, con la que hemos estado hablando, sino que llegó a ser eurodiputada con Ciudadanos. Vamos, que rompió el carné, pero de arriba abajo, y no lo quemó de puro milagro. Me indica Ricardo González Mangas que José Luis Rodríguez Zapatero, el que vamos a hablar ahora con Teresa Gómez, el hombre del dinero, el hombre de China, el hombre de Venezuela. Está de campaña. Está Jesús Montero. On tour. Está de tour con María Jesús Montero. Lo ha cogido María Jesús Montero. Sí. María Jesús Manos Quemadas ha cogido a todo un oráculo de la moral. Bueno, es que le va a levantar a las masas, Zapatero. Señores del meeting, tengan cuidado. Échense de vez en cuando la mano a la cartera, porque lo mismo salen de allí sin calcetines. Montero ha dicho que Zapatero es su talismán. Atención. ¿Talibán o talismán? ¿Qué ha dicho? Talismán. Talismán, que me había equivocado. Bueno, Teresa Gómez, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? A ver, que tenemos noticia tuya en The Objective, que resulta que liga dos tramas. ¿Cómo puede ser esto? No quepo en mí de sorpresa, por Dios. Resulta que la constructora china, que aparece que ya está ingresando dinero
en esa sociedad instrumental de la que recibe dinero José Luis Rodríguez Zapatero y que está vinculada al rescate de Plus Ultra, sé que es lioso, pero hay quien que les diga, es que las tramas que monta esta gente son así. Bueno, pues esa empresa china, que parece que paga Zapatero a través de una instrumental ligada a Plus Ultra, va y resulta que esa misma empresa aparece en los papeles de Koldo como una empresa ligada a la trama de obras públicas presuntamente amañadas. Anda, que están conectadas las tramas, Teresa. Totalmente, Carlos. Es que son como piezas de un puzzle que se van encajando perfectamente y esta es las tramas que estamos investigando, es decir, la trama Ábalos, Koldo, la SEPI, ahora esto, Zapatero, todas van conectadas. Acuérdate cuando Zapatero y Ábalos pues decían que tenían, Ábalos y Koldo decían que tenían información de Zapatero. Pues aquí vemos cómo efectivamente la constructora de capital chino Aldesa, que pagó 127.000 euros a Análisis Relevantes, una empresa sin trabajadores, cuyo administrador es el presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, Julito Martínez de Martínez. Esta empresa aparece también en las agendas de Koldo García, en las anotaciones del 25 de mayo de 2022, después de haber conversado con el que era entonces director de carretera Javier Herrero, y después de que esta empresa, por supuesto, recibiese adjudicaciones públicas del gobierno, ¿no? Entonces, por valor de 49 millones de euros, ¿verdad? Eso es, por valor de 49 millones de euros, y en las anotaciones de Koldo, donde aparece esta empresa citada, al igual que aparece también otras empresas como ASBI, por ejemplo, esa empresa que se presentó en UT para remodelar las vías del tren, precisamente el tramo de Adamuz. Bueno, pues el titular de esta anotación es «Me vas a dar 2 obras de conservación con Juan Agustín». Oye, qué diplomáticos, ¿eh? Me vas a dar 2 obras. Punto, ya está. Le faltó decir, y que sean buenas, ¿eh? Totalmente. Y todo va unido, porque sobre todo, aunque esta reunión fue en el año 2022, Carlos, tenemos que recordar que la trama Koldo, se conoce la trama Koldo porque fue el primero que fue detenido, pero por supuesto esto ya avanza mucho más. La trama PSOE, trama del Partido Socialista, siguió operando, aunque esa presunta organización criminal ya no estuviese dentro del gobierno. Siguieron colocando, fíjate, Teresa, a las prostitutas. A mí hace ya tiempo, cuando se empezó a ver que Estados Unidos sí iba a hacer algo con el tema de Venezuela y se empezó a definir el plan de sacar a Nicolás Maduro, etcétera, en ese momento me dijeron, porque lo tenía cotejado Estados Unidos, la DEA, que estaba investigando el tema, y me llegó la información desde Estados Unidos como chivatazo y me dijeron, mirad lo que está haciendo José Luis Rodríguez Zapatero en China porque está llevándose los negocios de Venezuela hacia China. O sea, fíjate tú si tenía claro alguno dónde tenía que estar, cómo tenía que estar y de dónde tenía que huir, porque tenía información. Y los otros que lo estaban investigando alertaron y dijeron, se lo está llevando. Pues claro, se lo está llevando porque siempre ha tenido los 2 polos, ahora está muchísimo más centrado, lógicamente, en China y está multiplicando la colocación o la entrada de determinadas empresas para que se lleven contratos públicos. Así es. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, que Julito Martínez se va a defender como lo hizo Morodo. A mí me dicen que la línea estratégica que va a seguir es la misma que Raúl Morodo, el ex embajador de Zapatero en Venezuela, y él va a negar la mayor y va a decir que él no es el testaferro de absolutamente nadie, y lo que va a pretender es que se le persiga por un delito fiscal, simplemente, y que se le quede una pena muy inferior de cárcel, muy inferior a los 2 años. Esa es su estrategia. Ojo, que también me dicen fuentes de la investigación y fuentes muy cercanas a Julito, que en el momento en el que esto escale a más y Julito, por algún motivo, el juez decrete prisión provisional para él, es cuando él en ese momento él no va a soportar una prisión provisional, y es cuando él en ese momento podría apuntar a Zapatero. Teresa, te digo una cosa, la clave del testaferro es que sea anónimo. O sea, en el momento en el que se te ve corriendo, no corriendo, con mocasines, sin mocasines, en negociaciones, en chanchullos, en pagos, a Zapatero, a las hijas, se acabó el testaferro. Ya ni testaferro ni historias. O sea, el testaferro funciona, o esta figura funciona, o por lo menos tiene una eficacia plena, siempre y cuando no se le conozca. Y este señor tiene un problema. Por eso les molestó tanto que les captasen aquellas imágenes. ¿Por qué? Porque se les rompía el chiringuito.
No, bueno, y también ver la trazabilidad del dinero, ¿no? Que tampoco han sido muy cautos, porque si Plus Ultra paga a las empresas de Julito, una de las empresas de Julito, Boli Analítica, está creada en el chalet de veraneo de Zapatero. Esas mismas empresas luego transfieren el 93% de lo cobrado por Plus Ultra a Zapatero y a sus hijas. Pues oye, no creo que hayan sido muy cautelosos, ¿no?, a la hora de realizar esa bueno, pues de esa trazabilidad. Bueno, y sobre todo, Teresa, ocultar. Lo que son es inmensamente vagos. O sea, como buenos socialistas son vagos de narices, porque que tu defensa sea yo hacía informes verbales, pero no te cae la cara de vergüenza. Métete y haz un copy-paste, como le dicen ahora, en Wikipedia y por lo menos presenta 3 folios, hijo mío. Por Dios, es que ni copiarlo. Si es que lo llevan en el ADN, es como Pedro Sánchez. Oye, que te vamos a dar la tesis y dice, ya, pero que la copie otro, ¿eh? Es que yo no quiero ni copiarla, ¿eh? Yo la presento, sí, eso. Totalmente, porque, por ejemplo, ese tipo de informes de inteligencia y demás, por ejemplo, también lo hemos visto en el caso Villarejo, pero Villarejo por lo menos entregaba los informes, que eran informes de 3 páginas, fenomenal. Era una porquería, pero por lo menos entregaba algo. Efectivamente. Bueno, que un abrazo muy fuerte, Teresa. Un abrazo a vosotros. Dios bendito. Ahora pues con IA lo harían fácilmente, lo hacen no necesita, rápido, claro, no necesitan hacer solo la chapuza de 3 folios. Ahora yo pum. empiezo a tener la sensación de que sí, su estrategia será decir, no me vais a encontrar nada, no tal. Yo tengo la sensación de que esto empieza a estar demasiado armado. Y luego, cuidado, porque han tocado tanto las narices en la Policía Nacional, que a mí la información que me llega es que dentro de la UDEF hay mucha gente enfadada, porque el descrédito de la Policía Nacional es muy alto y el descrédito de la UDEF de que están pisoteados, controlados y sumisos ante Fernando Grande Marlaska es tan brutal que hay mucha gente que quiere sacudirse esa imagen. Sí, claro, y que algunos quieren sacudirse esa imagen en este caso. Nefasta, claro, pero ya lleva tiempo. O sea, esta historia es una masa más que dirían los catalanes. Y que es cierto que hay gente que está mosqueada y es cierto que hay gente que quiere ponerle coto al asunto. Porque lo que no se puede consentir es que de ninguna de las maneras que la UDEF, que era la UDEF, que decía Puyol, que era la UDEF, que evidentemente trabajaban muy bien y con equipazos y con resultados, de pronto del infinito al cero. ¿Qué ha pasado aquí? Eso no puede ser, y más si estás... Siempre hay gente digna en todas las organizaciones y en todas las instancias, administrativas, policiales y de lo que sea. Entonces siempre hay esa queja, evidentemente, dentro del equipo, dentro de los grupos. Este tema nos va a dar grandes sorpresas, me da la sensación. ¿Buenas o malas? Sí. No mucho. Buenas para algunos, malas para otros. Digo. Buenas para nosotros. A mí eso es lo que me importa. Malas para Zapatero. Malas para Zapatero, eso también me importa. Entonces, pero esto es la demostración, además, a medida que vas viendo todo, vas comprobando como no solamente, como decía Teresa, todas las tramas están conectadas, sino que además todas se acaban en el mismo punto, en el Ministerio de Transportes. A mí me falta que aparezca por aquí todavía un nombre, y es el de Pepe Blanco, que en algún momento tendrá que aparecer, porque todos los miembros que estaban en el Ministerio de Transportes, el equipo cercano que tenía José Luis Ábalos, era que tenía Pepe Blanco en su momento en el ministerio. Te digo una cosa, Isabel Pardo de Vera era mujer aupada y enchufada por Pepe Blanco. O sea que la manita ya se ve. Claro, la manita se ve, pero él de momento no ha aparecido. Sí, que, la manaza está por verse. En algún momento tiene que aparecer en todo esto. Donde hay dinero, aparece Pepe Blanco. Donde hay dinero negro, aparece Pepe Blanco. Regla absoluta. Bueno, vámonos al otro caso Kitchen, nos vamos al otro lado, el Partido Popular de hace 13 años. Pero Dios bendito, el día que aprendan a enterrar los cadáveres, o sea, les sigue persiguiendo la imagen de Mariano Rajoy. Lo que se hizo en aquella época con el partido, lo que lo han sufrido muchos de los que ahora están arriba, muchísimos. Pues sí. Y resulta que ahora les persigue un caso de hace 13 años que evidentemente es una cloaca, evidentemente dieron la orden de destruir pruebas, pero claro, esto se tendría que haber saldado hace 10 años. Pero resulta que como la justicia va al paso que va, y algunos han decidido que siguen teniéndolo en el cartel anunciador, pues claro, ahora va y resulta que te persigue tu sombra. Vamos a escuchar la declaración de Mariano Rajoy. Atención, en sede judicial. ¿Tiene conocimiento de que el señor Bárcenas fuera presionado, amenazado o intimidado por orden de los responsables del partido? Eso es absolutamente falso. ¿Tiene usted conocimiento de que se hicieran seguimientos, incluso entradas en locales de la familia Bárcenas o seguimientos a la mujer, al hijo? No. Vamos a ver, si es absolutamente falso que usted tuvo acceso a cualquier información, ¿cómo responde luego un no rotundo?
sea, en todo caso sería, no tengo ni idea, porque no he tenido acceso a nada, ¿no? Claro. Pero un no rotundo. Miren, yo por lo que sé, y en aquella época, pues algunos estábamos ya investigando este asunto y pues algunos, y yo en concreto, tuve acceso a uno de los agentes a los que se le ordenó destruir pruebas. Y uno, él me lo admitió. 2, me contó incluso escenas dantescas como la del falso cura cuando entra en casa de los Bárcenas, porque había un dispositivo, porque es que no había un equipo de destrucción de pruebas, había dos, porque como estaba ramificado el partido, se encargó y se ordenó por 2 vías que había que destruir esas pruebas. Y uno de los dispositivos estaba debajo vigilando la casa de Bárcenas cuando aparece el falso cura que lo había enviado el otro dispositivo, que parecía que el otro dispositivo era el de Villarejo y el primero era el del comisario el Gordo, Laucao. Bueno, los mismos agentes que estaban abajo mirando empezaron a darse cuenta de que entraba un señor con una pinta muy rara vestido de cura. Lo fotografiaron, pidieron identificaciones y dijeron ni cura ni historias. Es un presidiario que encima está tocado, pero tocado de la cabeza, pero vamos, hasta arriba. Y les dijeron, mira, quedaos quietos porque aquí ya no sabemos ni lo que está pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando? Según la versión que yo tengo, que Mariano Rajoy se había puesto muy nervioso y que quería la destrucción de las pruebas como fuera. Y se habían activado distintos equipos. Esta es la versión que yo tengo. No, es que el cura iba armado. Es que pudo haber armado ahí. Exactamente. Haber habido un homicidio. Aquello fue una chapuza. La trama Gürtel evidentemente era una trama de financiación. La trama Gürtel ya ha sido juzgada. De momento, la pieza principal que se ha juzgado acabó condenando a 2 alcaldes, creo que eran de Majadahonda y de Pozuelo. Al Partido Popular se le condenó por responsabilidad civil a título lucrativo, se acabó, pero claro, eso fue en el pasado. Pero resulta que por no haber quitado a esta gente de los carteles, pues ahora arrastras la imagen de esta gente. Y Mariano Rajoy te responde con monosílabos, y todos los que estuvimos mirando en aquella época estos casos, que creo yo que yo no seré muy sospechoso de ser de izquierdas, ¿verdad? Bien, pues dicho eso, claro, le escuchas y dices, ¿yo qué quiere que le diga, señor Rajoy? ¿Yo qué quiere que le diga? Que no cuela. Que no cuela, básicamente. Pero bueno. Hombre, hoy ha dado un paso adelante porque ha defendido vivamente a la cúpula. Quiero decir que algo deben de haberle pedido a Jorge Fernández. Hasta ahora no había llegado a ese nivel, eso es verdad. Hoy sí que se ha encargado de defender que no sabía nada. ¿Cómo va a meterse un ministro en esto? ¿Cómo va a meterse un secretario de Estado? Que están para otras cosas. Digo, sí, bueno, estarán para otras cosas, pero a mí que alguien me explique cómo es posible que la policía monte todo este operativo, no le explique nada al juez, no presente prueba ninguna, manden al falso cura a casa. Es decir, es que es todo dantesco. Mira, y sobre todo, vamos a suponer que usted es el presidente del gobierno y que sus ministros se meten. Volvemos a lo que estamos viendo ahora. Sus ministros se meten en esto y usted no sabe nada. Hombre, es raro. Sus ministros se meten en una cosa que era del partido, de las finanzas del partido. No cuela ni de broma. En todo caso, los ministros se habrían metido para tapar algo de sus ministerios o de ellos mismos, pero no de las finanzas del partido, que no cuela, por Dios, que no cuela. Lo que pasa es que yo creo que el abogado del PSOE, de la acusación, no estaba muy preparada, no llevaba muy preparado el interrogatorio, porque evidentemente yo creo que Rajoy ha salido muy bien del asunto, pese a que se hacía el sordo, ¿no? Porque Rajoy en esto hace su propio personaje, se hace un autopersonaje de cuando le preguntan, usted dicen que le llamaban el asturiano y el barbas y tal, bueno sí, yo sé, yo que me llamen como quieran, yo soy Rajoy. Estaba más enfadado de lo habitual. Y además ha estado con menos soltura que otras veces. Estaba muy a la defensiva, muy contestar sí, no, y muy a que termine esto cuanto antes. Hombre, es que aquí cualquier cosa que dijera, un abogado en condiciones, un poquito en condiciones le podía repetir un poco más, pero ahora aquí es que Rajoy se la jugaba, porque aquí sí que cualquier cosa que dijera, al final te puedes acabar incriminando. Cuidado, entras como testigo y ojo, que entras como testigo y lo mismo acabas en el otro lado. Bueno, la lección de Cospedal, que sin embargo ha dado la vuelta al ruedo. O sea, Cospedal sí que se lo ha preparado todo, aparte que tiene una soltura declamatoria como muchísimo nivel. Sí, pero volvemos a lo siempre, tampoco cuela. Oiga, es usted secretario general del partido. O sea, no es todo dantesco. Yo no le preguntaba, solo le preguntaba cosas a Villarejo, no le encargué nada. No le encargué nada, solo preguntaba. Bueno, muy bien dicho. Cuéntanos la reacción, Ricardo, que está teniendo en estos momentos Félix Bolaños, porque esto es lo que fastidia, ¿no? Que dices, en estos momentos, pues evidentemente lo que hay que vigilar es lo que está ocurriendo en estos momentos. Esto tendría que haber sido saldado, juzgado, hace ya unos cuantos años, y poder centrarnos en lo que nos tenemos que centrar, que es la corrupción de hoy, y la que tenemos montada con un ataque institucional como la copa de un pino, con apoyo a etarras, con suelta por las calles de etarras, con apoyo a golpistas, con un saqueo fiscal brutal, con los trenes hechos una auténtica porquería, con toda la administración paralizada, con un ridículo internacional, absolutamente estruendoso, y tenemos que estar con esto. Pero claro, cuéntanos lo que está haciendo Bolaños ahora. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha dicho en una entrevista que lamenta la amnesia colectiva del Partido Popular
después de las declaraciones de Mariano Rajoy y de María Dolores de Cospedal en el juicio del caso Kitchen. Ponen de manifiesto su colaboración con la justicia, ha dicho el ministro. El ministro de Justicia, no nos olvidemos. Sí, sí, el mismo... El ministro de Justicia respetando los tiempos de la justicia. No me consta, decía Sánchez cuando estuvo en el Senado 512 veces. Y eso sí que en amnesia. El caso Coldo, el juicio del caso Coldo en el Tribunal Supremo está siendo un espectáculo de no me acuerdos. No me acuerdos. Oiga, ¿se acuerda usted de que estuvo? ¿Conoció usted a Begoña Gómez? No lo recuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo no va a recordar? El jefe de gabinete, María Jesús Montero, ¿se acuerda de que estuvo en un bar enfrente de Ferraz con un señor que le pasaba sobres, que se llamaba Aldama y estaba delante de Coldo? No lo recuerdo yo, ¿eh? Sobre, me dice sobre. ¿Qué significa sobre? O sea, una cosa dantesca. Y Madame Francina... Bueno, otra Francina, que no conocía a nadie también. ¿Quién era Coldo? Coldo López Núñez Izaguirre, dice usted. Dice, no, el mismo con el que tuvo 65 mensajes, le llamaba cariño y usted le pedía ayuda con los ministros para auparse en el partido. ¿Lo recuerda? Pues no lo recuerdo. No tengo yo claro. Y Reyes Maroto. Bueno, es verdad, Reyes Maroto. 50 veces. Sí. Que pasó de la negación al no lo recuerdo a tener que al señor del que usted me habla, pasamos por todo. Pero tienes razón, al final de esto, Bolaños puede decir lo que ha dicho hoy, que también es indigno que un ministro de Justicia, pero es cierto que este capítulo se tuvo que haber cerrado cuando se tiene que haber cerrado. En los partidos se tienen que hacer estas cosas. Oye, estas cabezas ruedan y a otra cosa mariposa, si no, no sales nunca del agujero. Pero tienes que saber, el problema es que tienes que saber cerrarlo y manejar los tiempos. Y sobre todo, si sabes que te viene esto, tenlo preparado, busca la fórmula, pero es que el PP ahora mismo tiene la tormenta perfecta, porque por un lado le están apretando con esto y por el otro lado tienes todo el tema de la prioridad nacional de Vox. Bueno, la Kitchen no solamente fue una vergüenza desde el punto de vista del intento de destruir pruebas, sino que además fue una vergüenza hasta desde el punto de vista de la ejecución. O sea, llegaron a un nivel de chapuza, pero de chapuza. El falso cura era un señor que habían sacado de una prisión que estaba pero totalmente mal, o sea, con unos problemas mentales tremendos. Hacía unas locuras de 3 pares de narices. Dices, ¿esto es lo que han encontrado? Dios bendito, es que no eran buenos ni para el delito. Por amor de Dios. El chofer que cogieron para que intentara robar un iPad del coche de Bárcenas. Robar un iPad, por amor de Dios. Pero no es tan complicado. A ver, se lo encargaba a cualquier choricillo por ahí que te levanta el iPad y te levanta el ordenador de tu casa si quiere. Bueno, no conseguía coger el iPad. Era un señor que luego lo enchufaron en la policía. Era tan mayor que le llamaban el abuelo cuando llegó a la Academia de Ávila. Le miraba a todo el mundo y dice, ¿pero dónde ha salido este señor? Por Dios. Lo enchufaron por la puerta de atrás en la Academia de Policía. Los pobres policías lo miraban y decían, pero disimulad algo, por Dios. Y fue incapaz ni de robarle el iPad, ni que estuviera pegado con Loctite en el asiento trasero. Unas cosas, Dios bendito. Sí, como si fuera misión imposible. Hay que reconocer que el nivel de chapucería que hubo en esa operación, pero es que el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz, era lo que era. Tampoco eran los más listos. No eran los más lumbrera, eso te iba a decir, no son más listos. Como gran parte del equipo de Mariano Rajoy. No nos engañemos también. Porque aquí decimos, oye, ¿qué nivel de ministros que tiene Pedro Sánchez? Sí, pero es que los de Rajoy tampoco eran una maravilla. Rajoy tenía algunos lumbreras que es cierto que eran los que trabajaban, pero luego estaban todos los demás rodeado de lo que había. Bueno, dejadme que escuchemos, porque Puente ha tenido un día de lo más jurista, ¿verdad? Sí, qué maravilla. Yo como jurista, que si debe ser por los juramentos. Si quieres ser jurista, ¿por qué no deja el ministerio y se vuelve a la carrera, de verdad? Porque no lo ficha, vamos, ni el despacho de los fragues. Son varios los ministros que dicen que son juristas. Yo como jurista, bueno, vamos a escuchar al jurista, el jurista Puente. Como jurista me parece absolutamente sorprendente, por no decir inaceptable, que el señor Rajoy no se haya sentado en el banquillo, ni en la Gürtel ni en la Kitchen. En fin, con la cuarta parte de la cuarta parte de la cuarta parte, seguro que a Pedro Sánchez le habrían sentado en el banquillo. ¿Y qué te parece, Pedro Sánchez? Jurista, ¿qué te parece? Epicentro de yo que sé el número de tramas. ¿Y qué te parece, por ejemplo, estoy pensando en un tal Óscar Puente, que le pidió Santos Cerdán que mantuviera 2 puestos clave para que se mantuviera la trama, y un tal Óscar Puente mantuvo 2 cargos, uno de ellos de hecho no lo mantuvo, lo ascendió a presidente de Adif. ¿Ese qué te parece? Como potencial imputado, ¿qué te parece? Mira, además otro caso, un tal Óscar Puente, que resulta que no mantuvo la inversión en los trenes de Adamuz. ¿Qué te parece? Y luego nos estuvo mintiendo a toda la población. De hecho, no ha tenido las santas narices de tener una reunión de verdad
e irse de verdad a ver a las familias de las víctimas, no un encuentrillo esporádico de 15 segundos. ¿Qué te parece como potencial imputado quizás por una negligencia en el cuidado de las vías? O sea, hay que tener como jurista, hay que tener la cara, pero vamos, dura como el Código Penal. Dios bendito. Bueno, haznos una recomendación, vamos a endulzarnos el paladar o salarlo, pero con gusto, con tu jamón Día de la Madre. Sí, Vamos porque allá. llega el Día de la Madre y pensando en la mejor mamá del mundo, Tu Jamón Directo ha preparado un surtido especial, Mamá Plus, compuesto por 3 estuches de 100 gramos de jamón ibérico de bellota loncheado, 2 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota loncheado, 2 cuñas de queso puro de oveja de 250 gramos, 2 latitas de pimentón dulce de la Vera, un tarro de miel de encina de 250 gramos y una cajita de bombones de 143 gramos. Todo ello enviado en un precioso estuche de madera especial para regalo, tan solo por 79 €, IVA y gastos de envío incluidos. Tu Jamón Directo, pueden visitarlo en tujamondirecto.com o llamarlo al 984 1028, 984 1028. Bueno, pues nos vamos a publicidad y volvemos con una noticia. Menos mal que no iba a haber efecto llamada por la regularización de inmigrantes. Bien, pues la policía ya ha detectado una entrada de pakistaníes que están saliendo de Reino Unido, porque ahí les ponen las cosas más difíciles, y han dicho, mira, ¿dónde hemos encontrado un país lo suficientemente tonto como para que nos ponga las cosas lo suficientemente fáciles y sin controles? España. Las 10:03, las 9:03 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues Ana Rumí, bienvenida. Buenas noches. Vamos a actualizar la información, empezando por el exfiscal general del Estado, el delincuente Álvaro García Ortiz, que ha defendido en un acto en Santiago que su condena es una injusticia. Sí, y lo ha hecho en un acto organizado por vecinos de Santiago de Compostela en un reconocimiento a su persona. El exfiscal general ha dicho que a él y a su equipo lo han apartado del cargo por defender la justicia como lo único que tiene un Estado igual para todos los ciudadanos, y hablaba así de su condena. Y lo que ha ocurrido desde mi punto de vista, la manera más subjetiva que un condenado lo puede decir, es una flagrante injusticia que no debe darme pena, lo que debe dar a mí y a quien quiera seguirme en este camino ganas de cambiar las cosas, de seguir cambiando las cosas. Quizás de venganza, delincuente Álvaro García Ortiz. Bueno, y José Luis Rodríguez Zapatero ha acompañado a María Jesús Montero en un acto de precampaña en Jaén. Repiten así la estrategia que pusieron en marcha en Castilla y León de rescatar al expresidente para reavivar la nostalgia. Sí, Zapatero ha repetido los argumentos que ya utilizó en Castilla y León, entre alabanzas a Sánchez por, dice, haber plantado cara a Trump, y elogios a María Jesús Montero por presentarse a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Ha tenido tiempo también el expresidente para autorreferenciarse. He pedido a Wikipedia, sí, que se me ponga, claro, yo estoy ahí en los libros de historia y tal, ¿no? En fin, no me produce ninguna impresión, pero vamos. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno de tal año, coma, feminista. Esto lo decía porque quería hacer una alabanza a las mujeres andaluzas, de las que dice ha aprendido mucho. Dios bendito, no, es que me he quedado impactado. O sea, otro que se considera histórico. O sea, No van a acabar extraña. pegándose Solo entre Pedro Sánchez y cómo van a pasar la historia. Dios bendito. Pero sí, a la historia de delincuencia mundial, eso es a donde van a pasar. Sí, he visto pocas personas en la historia que respalden tanto las dictaduras para llenarse los bolsillos. Sí, histórico, algo de histórico tiene, Dios bendito. Bueno, y después de casi 4 meses, el 30 de abril se restablecerá la línea ferroviaria entre Madrid y Málaga, aunque ya han avisado de que cambiarán los horarios porque solo se circulará por una vía en determinados tramos. Vaya chapuza. Sí, el Gobierno había prometido que se reabriría este trayecto a finales de abril y lo han cumplido al dedillo, dejándolo para el último día. Por problemas de infraestructura hay ciertos tramos en los que se circulará por una sola vía. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se excusaba de la precariedad del servicio y aseguraba que no sabe cuándo se ofrecerá de forma completa. No lo sé, no quiero comprometer fechas porque la obra es tremendamente compleja, pero espero que no tardemos mucho tiempo. Vamos a compensar una cosa con otra. Teníamos un problema de fuga en un túnel que ya hemos resuelto y estábamos yendo ya en vía única, con lo cual, ya digo, no se va a notar en relación con el servicio normal. Bueno, no solo Renfe, también las operadoras privadas reanudan sus operaciones y ya tienen billetes a la venta para ese 30 de abril. Y hace unas horas ha concluido la primera sesión de una cumbre informal entre los líderes de la Unión Europea en Chipre. Zelensky es quien ha tomado la palabra
para agradecer que se haya dado luz verde al préstamo europeo de 90.000 millones de euros. Sí, ha agradecido que se haya desbloqueado la situación y también la adopción del 20º paquete de sanciones a Rusia. El presidente de Ucrania ha recalcado que lo próximo será acelerar la anexión de Ucrania al tratado y ha dicho que compartirán su experiencia con el resto de miembros. Europa nos ha ayudado mucho este tiempo y sigue haciéndolo, y queremos compartir nuestro conocimiento y experiencia para fortalecer a Europa. Todos saben que tenemos una experiencia única. Y un apunte más, Carlos. Herido de gravedad el torero Andrés Rocarrey al entrar a matar a su segundo toro de la tarde en Sevilla. La cornada, muy aparatosa y con 2 trayectorias, se ha producido en la cara interna del muslo derecho del diestro peruano, que está siendo intervenido en la enfermería de la plaza. Pues estamos finos de cogidas, Ana, sí. Y es estado grave, muy grave. De momento no ha salido el parte médico, ¿No vamos a esperar. No, vale. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué es lo que pasa. Qué mala racha, ¿eh? Sí. Ahora que estamos en lo mejor de la fiesta en los últimos años. Qué mala racha, qué pena. Morante no tenía en Aranjuez, pero no tenía en Madrid. Pero en Madrid no. Rocarrey sí, tiene 3. Creo ¿no? que 3, sí. En San Isidro, la feria de San Isidro. Los dos, claro, en su mejor momento, porque además como esto uno anima al otro y así sucesivamente. Bueno, pues veremos se recuperan rápido los grandes toreros. Veremos cómo evoluciona. Bueno, muchas gracias, Ana. Alfredo Perdiguero, bienvenido. Bien hallado, Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? Menos mal que no iba a haber efecto llamada, ¿no? Correcto. No iba a haber efecto llamada, pero ahora resulta que tenemos un tobogán montado entre Reino Unido y España porque los colectivos o los pakistaníes pues se han dado cuenta de, oye, ¿para qué vamos a seguir aquí si aquí nos controlan más cuando tenemos España, que aquello es una especie de happy hour? Correcto, mira, ya sabes que hace unos meses la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras sacó un comunicado en el cual los pakistaníes en un 866% habían incrementado sus denuncias de pasaportes, extravío de pasaportes o pérdida de documentación. Un 866%, que eran los más altos, con Argelia que era el 356. Pues a partir de aquí, ahora se ha comprobado que esta misma Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a la cual nunca han acudido para hacer este Real Decreto ni nada con el tema de extranjería, porque, como saben, nos han excluido de cualquier tema legal, es decir, a los expertos en extranjería nos han excluido y han dado a Traxa y a Correos este hecho, y a las ONGs que tenemos todas colapsadas en el sentido que tal. Y un punto más de inflexión, Carlos, los ayuntamientos están saturados pidiendo el certificado de vulnerabilidad. Y las ONGs, al recibirlo, como no pueden comprobarlo, están diciendo que todos van a ser vulnerables. Por tanto, todos tienen opciones a recibir ayudas o subvenciones, ¿vale? Eso te lo dejo ahí, para que remates a la escuadra. Con respecto a los pakistaníes, fíjate tú, el modus operandi es muy fácil. Ellos aportan una fotocopia falsificada de su pasaporte, en el cual varían alguna letra o algún nombre. Esa fotocopia de su pasaporte falsificada la aportan en Barcelona o en Madrid, en su consulado o en su embajada, para pedir un pasaporte nuevo. Y Islamabad extiende ese pasaporte sin comprobar si es real o verdadera o falsa este hecho. Y este individuo ya tiene un pasaporte sin ningún tipo de antecedentes para poder pedir la regularización. Eso es lo que está destapando la policía, eso lo están destapando los compañeros de extranjería, y es lo que te acabo de decir. ¿Por qué no se comprueba por parte de las autoridades del país de origen? ¿Por qué no se está comprobando si efectivamente es correcto o no es correcto? Pues yo creo que para ellos es más fácil, Carlos. Es decir, se quitan un muerto de encima, sí, ¿no? Que ya te digo, y fíjate tú cómo es, para que, como tú has dicho, la entradilla. Es decir, está viniendo un flujo ingente de pakistaníes que todos sabemos lo que han destapado en Reino Unido con respecto a las tramas de pakistaníes, de redes de pedofilia de niñas, y al final lo que estamos diciendo es que, ojo, que esto nadie lo comprueba en España. Es decir, claro, es que... Claro, tú nos dabas 2 colectivos que habían disparado precisamente estas supuestas denuncias por pérdida o por robo de la documentación. Uno era el colectivo pakistaní, el otro era el colectivo argelino. ¿O estoy yo muy equivocado o son dos de los colectivos más temidos, ¿no?, por la policía?
Correcto, bueno, y te dejo el tercero, que es Marruecos, con el 114% de incremento de denuncia de extravío de pasaportes o documentación, que en muchos casos no es que no la han extraviado, sino que no la tienen porque no les interesa, y en el transcurso de llegar a España la tiran porque para ellos es mucho mejor. Claro, es que aquí, Alfredo, claro, algunos están dando por hecho que si un inmigrante señala el país y tiene ahí antecedentes penales, el país va a enviar los antecedentes penales. Pero claro, es que para muchos de esos países dicen, para el carro. Vamos a ver, que me está diciendo una persona que es de aquí, que se me puede volver en cualquier momento, que es un delincuente, me está diciendo que se lo ponga fácil para irse a otro país y no volver aquí. Vete. Es que esta es una de las realidades obvias, y es que para muchos de estos países que esta gente se vaya les soluciona un problema allí, porque no los quieren allí. Mira, te voy a poner un ejemplo sangrante que a mí me dio mucho tiempo indignado, porque llevamos con ello aquí en mi distrito unos meses. Un condenado por el 11M, un marroquí, la Audiencia Nacional tiene retenida su documentación. Él se quiere marchar a Marruecos y Marruecos no le quiere hacer la documentación porque no quiere un terrorista, en Marruecos. Y nos lo comemos nosotros, Carlos. La Brigada de Extranjería, el grupo de expulsiones de extranjería y la Brigada Provincial de Información, los expertos en terrorismo, están a ver cómo hacemos para que este individuo se vaya de España. No hay forma de irse de España porque Marruecos no lo quiere. Ejemplo, que te puedo, que cualquiera que vaya a Ciudad Lineal lo puede comprobar y cotejar, porque lo tenemos todos pendientes de que el señor cada 15 días tiene que presentarse a firmar aquí en comisaría. Entonces, ellos no quieren a los delincuentes que se vayan a otro país y nos lo comemos nosotros con patatas. Entonces, tenemos que estar ahora viendo cómo en las ONGs hay colas de horas o de días para poder regularizarse o para poder aportar la documentación. Estamos viendo cómo los ayuntamientos están saturados para pedir el certificado de vulnerabilidad. Estamos viendo cómo nos han excluido a nosotros para poder comprobar o cotejar esa información. Y a estos podemitas se dieron la boca con que si son peligro para el orden público se les va a expulsar. No tienen ni puñetera idea. Y perdóname la expresión, Carlos. Por cierto, para la gente que dice que fruto de estas regularizaciones o de regularizaciones anteriores o de gente que va cumpliendo con los trámites que realmente no buscan nacionalizarse y que por lo tanto no van a entrar en el voto, pues resulta que Justicia ha agilizado la nacionalidad de 256.000 inmigrantes en pleno aluvión de solicitudes, Alfredo. Claro, pero es que, Carlos, es que antes de entrar en vigor esta regularización, las oficinas de extranjería a las cuales pregunté dijeron que había 500.000 que estaban cumpliendo la ley de extranjería, la 4.2000, en el cual llevaban, de los 500.000, 200.000 era por arraigo y llevaban 2 años pendiente de resolución de esos expedientes. 500.000 ya estaban antes del principio de la regularización, que estaban cumpliendo los requisitos que pone la ley. Y ahora sacan de la manga esta regularización en la cual todos los policías hemos avisado, todos los expertos hemos avisado, menos los que no sé qué intención tienen. Porque mira, Carlos, yo con todos los compañeros que hablo y hablo mucho, todos los días con muchos, ninguno entendemos por qué no han quitado todos los antecedentes, policiales o penales. No lo entendemos. No entendemos cómo pueden querer tener delincuentes en España libremente o que puedan pedir la regularización porque les venga bien a no sé quién y no sé a qué. Porque es tan simple como eso. Te pongo otro ejemplo aquí en mi distrito. 110, un marroquí con 22 años, 110 antecedentes policiales y ninguno penal. Este individuo puede pedirlo. Por tanto, ¿por qué quieren que haya delincuentes en España? Pues, Carlos, yo por más que hablo con los compañeros, ninguno entendemos la razón, ninguno entendemos el motivo, pero con lo bien que hubiesen quedado, o menos mal, si quitando la coletilla de cualquiera que tenga antecedentes policiales o penales, hubiese quedado muy bien, y sin embargo no les ha venido bien, no sé por qué intención. Alfredo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. A vosotros, como siempre, Carlos. Buenas noches. Un abrazo. Bueno, pues el resultado de todo esto, dice el gobierno, no va a haber efecto llamada. No que va. España concentra 1 de cada 3 nuevos inmigrantes en la Unión Europea y suma 700.000 en un año. Claro, con razón. Claro. En Europa han dicho, oye, cuidado que los que vengan de España los devolvemos a España. Pero al pakistaní no lo van a devolver a Pakistán. Hombre, y al argelino lo devuelven a Argel. Pero es que además mandan aquí otra vez. Esta regularización nos la han colado 2 meses antes de que entre en vigor el Pacto Migratorio de la Unión Europea, en donde precisamente una de las cosas a las que se trata de poner coto es a este tipo de regularizaciones, en las cuales los distintos países de la Unión Europea te pueden decir, oye, ¿tú has regularizado? Pues todos los que entran ahí te los quedas tú. Que no vengan para el resto de Europa porque no van a tener permiso de trabajo, no van a poder entrar, no van a poder acceder. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿De verdad se pensaban que no íbamos a tener un efecto llamada? Y sobre todo, ¿qué interés tiene? Que es a mí lo que me tiene realmente sorprendido, el gobierno en agilizar permanentemente de la manera que puede
todas los papeles y todas las regularizaciones de los inmigrantes, los de las cárceles, todos. Entonces, ¿cuál es el interés que tiene en estos momentos Sánchez y el gobierno en que todo se agilice y en que todos los inmigrantes que puedan presenten la documentación, incluso aunque estén en prisión preventiva, por ejemplo, a la espera de juicio? Pues hombre, evidentemente digo yo que en prisión preventiva no tienes angelitos. Tienes gente que tiene ya... Que algo ha hecho. Que algo ha hecho, te quiero decir. Hombre, pues no tendrá antecedentes, pero algo ha hecho, porque si no, no vas a la preventiva. Intereses tres bien claros. Uno, pues vender la vaina de que ellos son muy buenos y que lo que decía Bolaños ayer en el Congreso, oye, que están dejando morir, vais a dejar morir a los niños en las puertas de los hospitales. Eso por un lado. Dos, evidentemente, sobrecargar a las instancias, ayuntamientos y comunidades autónomas, que evidentemente son los que lo tienen que asumir y que todos la mayoría son de gobierno del Partido Popular. Y tres, veremos a ver qué pasa con los censos. Veremos a ver qué pasa con los censos en el futuro, porque si Pedro Sánchez se quiere quedar aquí hasta, no sé si el 31, evidentemente son votos que en su momento van a contar. Eso no es inocente. Y luego, oye, cuidado con lo de los pakistaníes, cuidado, porque es que los pakistaníes, ya hemos visto lo que pasó en el Reino Unido, esa mafia de abuso de menores, 20.000 niñas durante 30 años, 20.000. Y no se trata de señalar, sino de contar un hecho que ha ocurrido. Es que no nos damos cuenta todavía de la dimensión de lo que está ocurriendo en este momento ante nuestras narices. Y antes de que nos tengamos que ir a publicidad, quiero que me hagáis un comentario sobre este anuncio estrella que a mí, de verdad que es que me da una vergüenza ya lo que está pasando. En plena precampaña de las elecciones andaluzas aparecen Óscar Puente, María Jesús Montero y el gran anuncio, después de la que está montada con los trenes, después de 46 víctimas mortales en Adamuz, de otra persona muerta en el cercanías de Cataluña, el gran anuncio es: gente, os vamos a regalar la reapertura de la línea Málaga. ¿No se les cae la cara de vergüenza? No tienen vergüenza, es una indignidad, es absolutamente vomitivo. Yo el miércoles también, el miércoles, en la sesión de control, cuando sale Óscar Puente diciendo todavía a estas alturas que ¿y cómo reaccionaron los servicios del 112? Y nadie le pide explicaciones al señor Juanma Moreno. Oye, por favor, que hace 10 días tenías aquí en la puerta del Congreso a las víctimas que no tuviste narices de salir a decir aquí estoy yo, ¿qué necesitáis? ¿Por qué? Pues porque sabe que él no puede asomar la gaita ya tampoco como su jefe de gobierno, porque no han hecho nada más que la vergüenza. Y todavía a estas alturas ni ha pedido perdón, ni ha pedido excusas, ni las ha saludado. Y ahora dicen en campaña electoral, os vamos a, como el otro, os vamos a regalar la respuesta del AVE, que además no funciona porque andan al chucu, va a ser solo en una dirección. Y 3 meses después de que ocurriera, que se cayó una valla, que lo que decía el otro día el alcalde de Málaga, dice, oye, pero si esto mandas a 4 operativos como Dios manda y esto te lo arreglan en una semana. Y llevamos con que se cayó. Se cayó un muro. No tiene nada que ver con Adamuz. 150 metros de muro. 150 metros de muro. Que dices, por unas lluvias. Por unas lluvias. Y sobre todo, ya que lo vas a abrir, ábrelo cuando lo tengas, pero no le digas a la gente, no, mire, se lo vamos a abrir, deme además las gracias porque se lo voy a abrir a medio gas. Sí. Esto va a funcionar a como buena. Y fíjense qué buenos somos, que este gobierno está aquí para ponerle solución. Deme usted las gracias como ministro suyo que soy. Oiga, no. Mire, céntrese un poquito, arregle de verdad las vías y ponga de una vez por todas un sistema que funcione. Muy laxos. Esta sociedad es muy laxa a la hora de exigir a los que se llevan la pasta y sobre todo, a mansalva para exigir que cumplan con lo que tienen que cumplir. Lo decías tú ahora. Oiga, ha sido usted incapaz de reunirse con las víctimas. Bueno, es que siéntese con las víctimas, porque la reunión que tuvo el otro día el presidente de Adif con ellas fue una auténtica broma para decirles poco menos que, bueno, nosotros es que aquí no sabemos nada, no tenemos culpa y tampoco podemos hacer mucho más. Y nuestro sistema es seguro, es incapaz de detectar la rotura de las vías. Pues oiga, tendrá que detectarlo y si no, tendrán que buscar otro sistema. Es indignante. El propio Puente, hace un mes, cuando se vio con algunas víctimas, se dije, es que yo no estoy aquí para andar mirando por las vías. Oiga, señor Puente, usted es el ministro. No se ría encima de gente, son 46 muertos. Eso sí, el bulómetro funciona estupendamente. La página web está para desmentir informaciones que según el ministerio son falsas. Oye, a todo trapo el bulómetro en la web. Hablando de bulos, Radio Televisión Española va a tener que leer
un comunicado. ¿Os acordáis la que le montaron, no? A Alfredo Urdazi. Por el C.C. ¿Quién lo defendió a Urdazi? ¿Quién lo defendió? Es que también, oye, ahora cuando hablamos de Mariano, es que, en fin, cada cual tiene su cada cual. Pues Ayuso le ha ganado a Javier Ruiz en los tribunales, la justicia ha condenado a Radio Televisión Española por difundir un bulo en Mañaneros 360 y el tribunal ha condenado a emitir la lectura de una rectificación en Mañaneros y a pagar las costas a los demandados, porque dijeron o insinuaron que la famosa denuncia aquella que había puesto, no sé, llegó a ser querella, no me acuerdo ya, en el tema de Álvaro García Ortiz, el Colegio de Abogados de Madrid, que tenía que ver con una subvención de 43 millones recibidas. Bueno, pues para va a tener una universidad y no sé qué historias. Va a tener que leer el comunicado y para el turno de oficio. Va a tener que leer el comunicado porque, vamos, nada parecido a lo que dijeron y van a tener que leer el comunicado del desmentido. Repito, la que le montaron a Alfredo Urdazi. ¿Le van a montar la misma ahora, Javier Ruiz? Ya verás cómo. Un error. Eso ya lo estamos viendo. Un error. Un cambio de opinión. Un cambio de opinión. Sí, estaba bien, eso estaba bien informado, pero al final... Es que le falló la fuente, alguien le falló. Alguien le bailó. Alguien se lo dio mal. Qué indecencia. Ya te digo. Bueno, Ignacio Escudero, bienvenido. Buenas noches. Vamos con buenas noticias. La Fundación La Caixa, que ha elaborado a través de su observatorio social un informe para dar visibilidad a los problemas emocionales que sufren los niños con trastornos del neurodesarrollo. Se trata de una realidad desconocida para muchos porque yo al menos me he preguntado muchas veces sobre las dificultades de niños con problemas de neurodesarrollo como la dislexia, discalculia o del lenguaje, pero nunca me había preguntado sobre cómo afectan esos trastornos a su estado emocional. Y eso es lo que ha hecho la Fundación La Caixa. Aina es una niña con algunos de estos trastornos y su madre cuenta así cómo se sentía al darse cuenta que no era capaz de seguir el ritmo de sus compañeros. Aina es una niña que desde pequeña yo creo que ella era consciente de que algo pasaba, porque ella siempre decía, es que mi cabeza no funciona bien, mamá, es que yo soy tonta, es que ¿por qué me cuesta tanto aprender? ¿Por qué no puedo ser una niña normal? Entonces tú veías esa falta de autoestima, esa frustración, ese malestar permanente. Algo que ayudó a Aina desde muy pequeña fue saber que lo que le pasaba no era culpa suya y de esa forma pudo mejorar notablemente su estado emocional. Entonces, cuando a la niña le explicamos que todo eso que le pasaba tenía un nombre y que se llamaba dislexia, le explicamos qué quería decir y un poco las consecuencias que tenía, entonces ahí yo creo que se relajó bastante. El observatorio de la Fundación La Caixa además busca poner el foco en cosas más allá del propio niño. Se centra también en su entorno y cómo las familias de estos niños sufren también el desgaste emocional y social que sufren los propios niños, que en muchos casos, cuenta la madre de Aina, prefieren esconderse socialmente para no poner en riesgo su autoestima y son los padres quienes tienen que hacerse cargo de reconstruir poco a poco el valor de sus hijos. Hemos tenido momentos muy difíciles y todo eso, recoger sus trocitos, intentar recomponerla, para nosotros ha sido también muy complicado porque las familias no tenemos ningún tipo de apoyo. O te vas a un psicólogo privado para que te dé estrategias y recursos o con lo que tienes haces. Además, la madre de Aina hace una serie de peticiones para que estos niños puedan ser conscientes de lo que les pasa y cómo afrontarlo desde una edad temprana y no tengan que esperar a ser diagnosticados para entender que no tiene nada que ver, que no tienen nada de culpa en su situación. Y no te queda otra, más humanidad, más sensibilidad, que todo esto también se hable en las escuelas, que no sea un tema tabú, porque todavía hay como mucho miedo a poner etiquetas, hay mucho miedo a hablar de las cosas que pasan, pero es que son realidades y no las podemos obviar. Los investigadores del Observatorio de la Fundación La Caixa coinciden en la necesidad de replantear el sistema para incluir a las familias y el proceso que ellos también han de hacer para el bienestar emocional de sus hijos. Bueno, pues la Fundación La Caixa ayudando en lo que puede. Nos vamos a ir a publicidad. Antes, Ana Rumí, danos un consejo sobre oro. Atención. Invertir en oro con la seguridad y la garantía de Prosegur ya es posible. Compra oro real y tokenizado de forma online y con total transparencia. Todo el valor del oro físico con la liquidez de un activo digital. En orolibertad.com podrás invertir en oro digital de forma segura, respaldado por oro físico, custodiado en bóvedas de alta seguridad de Prosegur. Protege tu futuro con el valor refugio por excelencia. Visita ahora orolibertad.com y empieza hoy mismo. Todo producto de inversión implica un riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.